Muy bien, entonces, por esa bilirrubina lo que va a pasar es, se va a separar, se va a convertir en otras sustancias, ¿no? Se va a convertir en urobilinógeno y en estercobilinógeno, ¿no? Son dos sustancias que van a estar en el intestino, en un inicio. Esas sustancias van a ir avanzando en el intestino y se va a convertir en estercobilinógeno, principalmente en estercobilina, que es lo que se va a eliminar en las heces y es lo que le da el color característico oscuro, marrón oscuro a las heces, ¿no? Eso va a salir directamente. Ahora, una parte de esto, ahorita vamos a ver, el 10 al 15% aproximadamente, va a ser reabsorbido hacia la sangre, ¿ya? De este urobilinógeno. Ese va a sufrir una circulación enterohepática, porque viene del hígado, vino, bajó al intestino, llegó al colon y se reabsorbió y volvió al hígado, y por eso se llama circulación enterohepática, porque va y viene, es todo un ciclo, ¿no? Entonces, que puede sufrir eso. Entonces, va a volver cierta parte al hígado y va a volver a ser excretado por la vía biliar y va a volver a salir, una parte hacia afuera, otra parte se va a reabsorber. Mientras que otra parte, que no va a ir directamente al hígado, se va a ir hacia los riñones de ese urobilinógeno, ¿no? Y ese urobilinógeno va a ser secretado por los riñones como urobilina, ¿no? Ahí entonces el urobilinógeno que va a producir después, cuando sale por los riñones, como urobilina, y el estercobilinógeno que va a ser eliminado por las heces como estercobilina, ¿no? Todo eso vino desde la hemoglobina, como ven, del eritrocito. Todo este es el ciclo de la bilirrubina, cómo va a ser producido, secretado, conjugado, se va a convertir de la indirecta en la directa y posteriormente eliminado, ¿no? Entonces, volvemos acá, como era la primera parte, más adelante cómo se convierte eso en bilirrubina y más adelante cómo se convierte en el hígado en la bilirrubina conjugada, ¿no? Entonces, ese es todo el proceso que va a sufrir. Veremos si algo más aquí aclara. Creo que ahí termina, ¿no? Entonces es eliminado como urobilina, lo cual se detecta en el examen de orina, que vamos a ver que es una de las pocas sustancias que son positivas en el examen bioquímico de orina. Ya, perfecto. Eso para comenzar. Ahora sí vamos a hablar de la parte laboratorial que nos interesa. De todo eso, ¿qué podemos cuantificar? ¿Cómo lo podemos cuantificar? Entonces vamos a empezar con el título, con enzimas hepáticas. Enzimas no, perfil hepático. Perfil hepático. Muy bien, con razón. Está mi acento hepático, ahora sí. Entonces, dentro de los laboratorios que vamos a ver en este perfil hepático, tenemos, vamos a empezar justo con el que hemos hablado ahorita, ¿no? Vamos a empezar con las bilirrubinas. Bilirrubinas, ¿ya? Vamos a ver que las bilirrubinas, hay la bilirrubina total, hay la bilirrubina indirecta, como hemos visto en el video, y hay la bilirrubina directa. Entonces vamos a ver primero el valor normal de cada una de estas, ¿ya? Ya, entonces veamos. El valor normal de la bilirrubina total es hasta, la mayoría de los libros lo dicen hasta 1, menor o igual a 1, pero en algunos hasta un poquito pueden aceptarlo hasta 1.2 exageradamente, ¿no? Entonces, como se pone menor o igual, voy a tener que anotar porque no sé cómo se hace el símbolo, menor o igual a 1.2, ¿ya? O para que sea más fácil, para que se acuerden 1 de una vez, para que no haya mucho lío, ¿ya? Es más fácil acordarse así. ¿Qué unidad? Miligramos por decilitro. Esa es la bilirrubina total. ¿Cuánto es la bilirrubina indirecta? Su valor normal. La total es la suma de la indirecta más la directa, ¿ya? Entonces, para eso aclarar mejor, para que nos ubiquemos, voy a bajar la total abajo y voy a ponerle, para que se entienda,
que la total es la suma de estas dos, ¿no? Voy a poner su simbolito. Directa más indirecta es bilirrubina total. Ahora sí, para que estemos entendiéndonos mejor. ¿Cuánto es el valor entonces de la bilirrubina indirecta? La indirecta de las dos es la que en mayor proporción está, ¿ya? Es casi el 80% de las dos bilirrubinas, porque hemos dicho que la directa se va a eliminar desde el hígado hacia la vía biliar principalmente, entonces por eso muy poca cantidad se va a detectar en la sangre, ¿no? Generalmente casi no hay muy escasa cantidad en sangre, sí hay un poquito porque se secreta también y circula un poco, pero hay escasa cantidad de bilirrubina directa en la sangre. Y por eso la indirecta es menor, igual o igual a 0,8 miligramos por decilitro. La directa, ¿cuánto es su valor entonces? Si la suma era 1, ¿cuánto nos falta para llegar a 1? Nos falta, igual vamos a poner menor o igual a 0,2 miligramos por decilitro. Entonces, esos son sus valores normales para comenzar, ¿no? Perdón, esto voy a disminuir para que no me moleste después. Ahí, muy bien. Eso para comenzar, ¿no? Es uno de los laboratorios, de los parámetros más importantes que nos interesa la bilirrubina dentro de este perfil hepático, los laboratorios que vemos en el perfil hepático. Hasta aquí solo sabemos el valor normal, pero tenemos que saber interpretar cómo son esas bilirrubinas, ¿ya? Entonces tenemos que entenderle esa fisiología que vimos previamente. Vamos a ver que este aumento de bilirrubina tiene un nombre, ¿no? Cuando está elevada, porque no hay disminución, lógicamente, ¿no? No hay bilirrubina disminuida, pero sí la elevación. Y la elevación se denomina hiperbilirrubinemia. ¿Ya? La hiperbilirrubinemia es la elevación de las bilirrubinas. Esta hiperbilirrubinemia, pero puede ser de diferentes causas. Puede ser que la indirecta se haya elevado, puede ser que la directa se haya elevado, o puede ser que las dos se hayan elevado, tal vez una más y una menos, pero ambas elevadas, ¿no? Entonces, por eso hay diferentes tipos de hiperbilirrubinemia. Y por eso la hiperbilirrubinemia e incluso la ictericia, porque esto, ¿cómo se va a manifestar clínicamente? Por ictericia, ¿no? La ictericia es la coloración amarillenta de la piel y de las escleras. Vamos a ponerle por nada más que esté amarillito. Muy bien. Entonces, la ictericia es la coloración amarillenta de esta piel y de las escleras, ¿no? Generalmente va la coloración desde arriba hacia abajo, se va pintando el paciente. Mientras mayor sea el valor de la bilirrubina, más hasta los pies va a llegar esa coloración amarilla, ¿no? Eso sobre todo en pediatría se ve, hay los niveles de Kramer, que uno puede, por ver qué tan teñido está el niño, puede suponer cuánto de bilirrubina más o menos tiene en sangre, ¿no? Entonces, eso es importante saber para la semiología. Ahora, esta hiperbilirrubinemia, como les decía, se puede clasificar en 3 tipos, ¿ya? Porque hay varias causas, varias patologías que nos pueden llevar. Entonces, la clasificamos en 3 tipos para que así sea más fácil diagnosticar cuál de todas esas patologías nos está llevando a esa hiperbilirrubinemia. ¿Y cuáles son los 3 tipos de hiperbilirrubinemia que conocemos? Una es la prehepática. Sí, amarillo, voy a volver a mi azulito. Me gusta prehepática. Otra causa es la intrahepática, o a veces hepática directamente se la nombra, intrahepática. Y la última es la posthepática. Muy bien. Entonces, como les decía, esta hiperbilirrubinemia se puede clasificar de estos 3 tipos, ¿no? Prehepática, otra posthepática y la última intrahepática. Bien.
hasta ahí el principio, ¿no? Estamos viendo. Ahora, ¿qué patologías, cómo se va a dar nuestra hiperbilirrubinemia prehepática? ¿Por qué se va a elevar la bilirrubina? ¿Y por qué se denomina prehepática en este caso, ¿no? ¿Se acuerdan del dibujito, el video? Vamos a volver a compartir, pero no viendo todo el video, sino viendo una parte nada más. Acá estamos. Entonces, acá, ¿hasta dónde estábamos? Hasta aquí. ¿Se acuerdan? Al hablar del video hemos visto que hasta esta parte no intervenía para nada el hígado. Hemos dicho que la circulación sí compartía el vaso y el hígado, pero hasta acá los eritrocitos se destruían en el vaso y esos eritrocitos destruidos en el vaso liberaban su hemoglobina y esa hemoglobina sufría cambios, ¿no? Hasta convertirse en bilirrubina no conjugada. Pero todo esto pasaba dentro del vaso porque después, recién, esta bilirrubina no conjugada, hemos visto que junto con la albúmina va a llegar recién al hígado. Entonces, todo este proceso pasa antes del hígado, ¿no? Entonces, si hay aquí alguna alteración con todo este proceso, puede darse una hiperbilirrubinemia prehepática, ¿bien? Porque todavía no llegó al vaso. Entonces, volvamos a nuestra pizarrita. Entonces, en la prehepática hemos visto que cuál de las bilirrubinas era la que se había producido, solo una de estos dos tipos, y era la bilirrubina indirecta. Entonces, esta prehepática tiene elevación de las bilirrubinas por elevación por predominio de la bilirrubina indirecta. Indirecta o no conjugada, hemos dicho que se llamaba, ¿no? Entonces, en la prehepática hay elevación de la bilirrubina indirecta. Esto es lo importante de acá. Vamos a ponerlo en rojo. Ah, bueno, todo ya, ni modo. Control Z, mejor azul. Ya, ahí que queda, ni modo. Hay elevación de la bilirrubina indirecta. Entonces, si el paciente tiene hiperbilirrubinemia, que tiene bilirrubina total de 5, por ejemplo, va a estar elevado, pero si vemos que ese 5, que era la suma de estas otras dos, vemos que la indirecta está en 4,8 y la directa está en 0,2, en ese caso estamos viendo justo este caso, ¿no? De una hiperbilirrubinemia prehepática, porque está elevándose la indirecta y esa elevación de la indirecta, como al sumarse con la directa, nos está elevando la bilirrubina total, ¿no? Entonces, predominio de la bilirrubina indirecta y por lo tanto vamos a ver que estamos diciendo aquí, elevación de la bilirrubina indirecta. Y voy a cambiar de color, sí. Verde, ya que estamos de la bilirrubina indirecta. Va a haber elevación. Va a haber elevación, lógicamente, si la suma de las dos nos lleva, es la bilirrubina total y una está elevada, entonces va a haber elevación de la bilirrubina total y la bilirrubina, que se llama la bilirrubina directa, va a estar normal o casi normal, ¿no? La bilirrubina directa, en este caso, en la prehepática, va a estar bien o va a estar cercano a la normalidad. Por eso digo predominio, no va a ser solo la indirecta que se eleva, ¿no? Puede ser que tenga, digamos, un ejemplo, bilirrubina total elevadísima de 5. Bueno, vamos a anotar el ejemplo. La suma, digamos, 5 que tiene bilirrubina total. La indirecta, muy elevada, tiene predominio que esté en 4,3, digamos. Está muy elevada la indirecta. Y la directa va a estar casi normal porque va a estar en 0,7, ¿no? Está un poquito elevada, sí. Está de 0,2 subió a 0,7. Pero esa elevación casi no es nada comparada a esta elevación de la bilirrubina indirecta, ¿no? Entonces,
Esto es el tipo de casos que vamos a ver cuando hay un problema prehepático, cuando hay una hiperbilirubinemia prehepática, ¿ya? Incluso lo más normal, lo más esperable es que esta esté normal y esta otra esté todavía más elevada. En esta esté 4,8, ¿no? Ahí vemos que está perfecta la bilirrubina directa, 0,2, está dentro del parámetro normal todavía. La total está elevadísima y la indirecta está muy elevada, ¿no? Esto es lo que se ve en los prehepáticos, como les digo. Entonces, eso como ejemplo, ¿no? Ahora, ¿qué patologías nos van a llevar a esta elevación de la bilirrubina de causa prehepática? Como han visto en el video, hemos visto que problemas tanto, hasta aquí interviene más el vaso y los glóbulos rojos. Entonces, ¿por qué interviene el vaso? Porque destruye a los glóbulos rojos. Y eso hemos dicho que se denominaba hemólisis. Hemólisis, ¿no? Entonces, la hemólisis es una alteración, un proceso que normalmente se da en glóbulos rojos viejos, pero cuando se destruyen eritrocitos de forma exagerada, aunque no estén viejos, en ese caso se va a elevar nuestra bilirrubina indirecta. En los casos de hemólisis de otras causas, no fisiológicas, sino patológicas, nos va a llevar a elevación de la bilirrubina indirecta. Por ejemplo, hemólisis puede haber por enfermedades hematológicas, por una esferocitosis hereditaria, puede haber en los casos de anemia perniciosa, hay la anemia hemolítica, bueno, por hemólisis. En casos de transfusión de grupos sanguíneos con incompatibilidad puede haber hemólisis. Hay un montón de patologías, ¿no? Enfermedades como talasemias, sobre todo en enfermedades hematológicas nos van a llevar a este proceso de hemólisis, ¿no? Sepsis incluso también nos podría llevar a hemólisis, ¿no? Entonces son varias causas de hemólisis que se va a ver en las hiperbilirubinemias prehepáticas. Vámonos con las hiperbilirubinemias de causa intrahepática. En las hiperbilirubinemias de causa intrahepática no va a haber un predominio de la bilirrubina indirecta, va a ser diferente, porque dentro del hígado va a fallar primero la captación de la bilirrubina indirecta y también va a fallar la secreción de la bilirrubina directa, ¿ya? Entonces, en este caso, lo que va a haber hiperbilirubinemia sin predominio de ninguna, sin predominio de alguna bilirrubina. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ambas se van a elevar, ¿ya? Y se van a elevar igual o casi igual. ¿Cómo se va a ver eso? Entonces, vamos a ver que en este paciente va a elevarse la bilirrubina, voy a anotar primero aquí todas, bilirrubina indirecta, tiene que ser verde, la bilirrubina indirecta se va a elevar porque hemos dicho que está fallando el hígado en captarla y entonces sigue circulando bastante bilirrubina indirecta en la sangre, va a elevarse, con otro cuadrito, la bilirrubina total, pero primero la bilirrubina directa va a elevarse también. ¿Por qué? Porque el hígado no está pudiendo eliminar, no está pudiendo secretar esa bilirrubina hacia las vías biliares, también se va a elevar. Y la bilirrubina total, obviamente, si es la suma de ambas, también se va a elevar, ¿no? Entonces, por eso, elevación de una, elevación de dos y elevación de las tres. Cuando el hígado está fallando, el propio hígado está fallando, van a elevarse las tres. ¿Ya? Un ejemplo, vamos poniendo, por ejemplo, en el caso, ¿qué patología nos puede llevar a esto? Nos pueden llevar a enfermedades del propio hígado, por eso se llama intrahepático, el hígado que esté fallando. Lo más común, lo más frecuente de ver son inflamaciones y infecciones del hígado, las más comunes son de origen biliar, que son las hepatitis, ¿no? Hepatitis. Sean de origen viral, por ejemplo, hepatitis A, B, C, D, son hepatitis virales. Tenemos hepatitis medicamentosas también. Intoxicaciones agudas con el alcohol del hígado también nos puede llevar a daño a hepatopatía alcohólica. Y a largo plazo, en los pacientes con cirrosis también puede presentarse esto, a final de cuentas, ¿no? De forma aguda o de forma crónica puede estar. Entonces, en sí, hepatitis o cualquier
en sí necrosis o daño, necrosis o inflamación hepática, ¿no? Ya lo que es cualquier caso, cualquier patología que nos lleve a eso. ¿Y cómo estarían nuestros valores de la bilirrubina en ese caso? Entonces vamos a anotar acá nuestra bilirrubina, por ejemplo, en este paciente, vámonos con la total primero, que es la suma de ambas, ¿no? Entonces vamos a tener una bilirrubina total elevadísima, digamos de 8, por así decirlo, mientras que la bilirrubina indirecta va a estar en 4.2 y la directa va a estar, en ese caso, en 3.8, ¿no? Ups, el 3 no anotó, 3.8. Entonces, como ven, puede que no estén iguales. Generalmente no están exactamente igual, ¿no? Es raro, sería mucha coincidencia que ambas estén exactamente 4.4, ¿no? Pero ambas se han elevado muy marcadamente, ¿no? Esta de lo normal que era 0.8 ha subido a 4.2 y la otra de lo que era 0.2 ha subido hasta 3.8. Entonces, ambas se han elevado muchísimo y eso ha llevado a la elevación de la bilirrubina total también, ¿no? Entonces, este es un caso probable, si vemos bilirrubinas así elevadas ambas, es lo más probable que haya un problema intrahepático, un daño de hepatitis, necrosis hepática de cualquier origen, ¿no? Muy bien. Por último, vámonos con la posthepática, a ver si nos alcanza el tiempo para terminar esta parte. En la posthepática, ¿cuál es el problema? Los eritrocitos están bien, no están fallando, se están eliminando de forma adecuada. La bilirrubina indirecta llega bien al hígado y el hígado también la está secretando de forma correcta, pero el problema es en los conductos biliares, que no está avanzando, se está quedando ahí estancada. Entonces, en este caso va a haber un predominio de la bilirrubina directa, no de la indirecta como en el anterior caso. En este caso es la directa, ¿no? En este indirecta, en este sin ningún predominio y en este predominio de la bilirrubina directa. ¿Y cómo veríamos eso, bilirrubina por bilirrubina, ¿no? Entonces vamos a ver que en este caso la bilirrubina indirecta va a estar probablemente normal, como por ejemplo le voy a poner 0.8, para que estemos bien sin duda, ¿no? Oh, perdón, ahorita lo voy a corregir. Otra vez bilirrubina indirecta, mejor voy a hacer esto. Voy a ponerlas separadas para que no haya duda. Y bilirrubina total, ¿no? Seleccionemos esto y lo vamos a borrar. Ahora sí, mejor así. Entonces, nuestra bilirrubina indirecta, ¿qué va a pasar? Hemos dicho que esta se queda prácticamente normal. Entonces, bilirrubina indirecta, bien. Nuestra bilirrubina directa es la que va a causar la elevación de todo y obviamente si la directa está elevada, también la total va a estar elevada, ¿no? Entonces, eso es lo que se va a ver en estos casos. ¿Cómo van a estar? En un ejemplo, vamos a poner bilirrubina indirecta 0.8. Bilirrubina directa, en este caso sí va a estar elevada, va a estar en un valor 3.9, digamos, por así decirlo. Es un ejemplo nada más. Y entonces la total, que es la suma de ambas, va a estar en 4.7, ¿no? Si suman estos dos, nos da 4.7. Eso nos hace pensar que el paciente tiene un problema posthepático. ¿Qué patologías nos van a llevar a esto? Nos va a llevar a esto problemas, ya se va a cortar, espero que me alcance, problemas de las vías biliares, obstrucción de vías biliares o trastornos de vías biliares que no dejen que circule la bilis, ¿no? Entonces, esto es todo lo que quería que vean sobre hiperbilirrubinemia y cómo se eleva, ¿ya? Ahorita continuamos con la otra clase, les mando el link y continuamos. ¿Tienen duda? Me dicen al inicio de la otra clase, como siempre, por favor, ¿ya? Muy bien, ahora sí, continuemos, chicos. Entonces, les comparto la imagen, a ver, cuando me deje mostrarla. ¿Hay de esto alguna duda de lo que hemos visto? ¿Alguna pregunta? ¿Dónde está? ¿De esto hay alguna pregunta de alguno de ustedes?
La última parte, no sé si han entendido bien, como se ha cortado al último momento, no sé si han escuchado todo, ¿no? De las causas posthepáticas son por aumento de la virina directa y son causadas por patologías en las vías biliares, ¿no? Como hemos dicho. Por ejemplo, por las piedras en la vía biliar. No, ojo, nótense que no estoy hablando piedras en la vesícula biliar. En la vesícula biliar puede haber piedras, pero eso no va a obstruir el flujo de bilis desde el hígado hacia el intestino. ¿Cuándo va a estar obstruido el flujo de bilis? Cuando haya piedras en el colédoco o en el conducto hepático, pero en la vesícula biliar no suele obstruir, ¿ya? Eso quiero aclararles. Muchas veces internos, médicos, hasta especialistas de otras especialidades, no se ubican en eso y confunden y creen que las piedras en la vesícula pueden causar ictericia y generalmente no, ¿no? Recién causan ictericia cuando está complicado el cuadro, no en cuadros leves, ¿ya? No solo las piedras, sino tumores en la vía biliar, tumores en la cabeza del páncreas, también nos puede llevar a esto. El problema aquí es la obstrucción de la vía biliar. Eso es lo que quiero que entiendan bien y que no se confundan, por favor, ¿ya? Entonces, ¿alguna duda de esto? ¿Hay alguien ahí? No, creo que no. Gracias, Ana, por suerte. Hay alguien. Muy bien, gracias. Entonces, Doctor, sí, querido. no, porque yo assim, aí mirado mucho, por ejemplo, se ve mucho el neonato con ictericia, ¿no? Es, Exactamente. es, y miro mucho porque la maturación del líquido no consigue la conjugación de la bilirrubina, entonces, por eso que hace la fototerapia, ¿no? Exacto. Bien, buena aclaración y buena pregunta, ¿no? En los niños hay ictericia fisiológica en los neonatos, ¿no? En los niños recién nacidos, fisiológicamente sí se aumenta un poquito las bilirrubinas, ¿ya? Más todavía se eleva en algunas patologías, pero también puede haber ictericia patológica en los neonatos, incluso hasta por la lactancia materna, por infecciones, por un montón de causas puede tener ictericia, ¿no? Y en el neonato generalmente la que se eleva es la bilirrubina indirecta principalmente, ¿ya? Es por, igual los eritrocitos de la propia madre que pasaron al bebé se van destruyendo y por eso también hay cierta elevación de la bilirrubina indirecta. Ahora, ¿por qué se utiliza la fototerapia? La bilirrubina indirecta es fotosensible, es una sustancia fotosensible que se modifica más o menos para que la entiendan medio, que se fragmenta más o menos por los rayos de luz ultravioleta, por la luz solar. Entonces, es una forma de eliminar este exceso de bilirrubina por medio de esta luz, ¿no? De la fototerapia. La directa no es tanto así, pero en los neonatos la que más se presenta es una hiperbilirubinemia de predominio indirecto más que todo, ¿no? Se puede elevar también la directa, pero como hemos visto aquí en el ejemplo, que pueden elevarse ambas, pero la que predomina sí o sí es la indirecta en esos casos. Y la fototerapia es muy útil en esos casos. Ahora otro problema. En pacientes, en los neonatos, en los cuales hay una hiperbilirubinemia muy exagerada, el famoso kernicterus se llama, por ejemplo, en el que la bilirrubina sube más de 20, más de 25, hasta 30, elevación muy marcada, lo que es 1, imagínense, 30 veces ha elevado su valor normal. Entonces, en esos casos, esa bilirrubina tan elevada es peligrosa para el neonato. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho que la indirecta era una bilirrubina liposoluble, esta bilirrubina puede pasar la barrera hematoencefálica. Y al pasar la barrera hematoencefálica llega a los ganglios basales y los va a impregnar de bilirrubina y va a hacer que fallen, que trabajen más. Entonces va a dar daño neurológico por esta hiperbilirubinemia y eso se conoce como kernicterus, ¿no? Entonces es un problema grave que el paciente en esos casos lo que necesita para hacer tratamiento, para curarse, es una exsanguinotransfusión. ¿Qué es una exsanguinotransfusión? Se le saca toda la sangre y se le transfunde todo su volumen sanguíneo nuevamente, ¿no? Algún donante se le va a dar nueva sangre, pero se le tiene que sacar toda la sangre, ¿no? Obviamente no se le saca primero todo y se le pone todo, obvio, se va a morir, ¿no? Pero a medida de que se le va sacando, se le va poniendo, se le va sacando y poniendo, y así para sacar toda esa bilirrubina exagerada que tiene en la sangre, ¿ya? Buena aclaración, Edmar, y pregunta.
eso sobre esto. Voy a dejar de compartir entonces esta pantalla y vámonos con nuestra nueva pizarrita. Entonces seguimos con, a ver, ojalá no se, porque está esto, ahora sí. Ojalá nos alcance el tiempo con el perfil hepático. Entendiendo eso, pero que ya hemos hablado, todo es más simple, más sencillito, ¿no? Hemos visto entonces el perfil hepático. Por una parte, voy a nombrarla solamente aquí a un ladito para que no incomode, la bilirrubina, las bilirrubinas, que ya hablamos. Y ahora nos toca otra enzima del perfil hepático, que son las transaminasas. ¿Ya? Las transaminasas. Las transaminasas son dos también, ¿no? Solo que aquí no se las suma, se las cuantifica de forma separada. Las bilirrubinas sí se las sumaba la indirecta y la directa. Aquí solamente se las cuantifica de forma separada y tenemos dos tipos. La TGO, o también se la conoce como la TGO es la AST, sí, AST, y la TGP, que se la conoce como ALT. ¿Ya? Su nombre es un poco largo, transaminasa glutámica oxaloacética, así que como es largo, generalmente se la nombra la sigla nada más, ¿no? O igual, este es el nombre más nuevo en teoría, más actual, el AST y ALT, porque primero más se la conocía como TGO y TGP, pero cambiaron a AST o ALT. Incluso esto, el orden puede cambiar. El TGO muchas veces la conocen como GOT también, y GPT es también lo mismo, solo que el orden de las letras está diferente, ¿no? Y es porque está en inglés o en español. Entonces, estas son nuestras transaminasas para comenzar. ¿Cuánto es su valor normal? Pueden variar un poquito, puede ser una más elevadita que otra normalmente, y tienen un valor inferior generalmente, no es desde 0. O por lo menos normalmente va desde 9, se dice, pero para hacerlo más didáctico, a un valor más fácil de acordarse, vamos a decir desde 10 hasta 35. ¿Ya? Entonces, ese como valor normal vamos a utilizar de la TGO, viene en unidades por litro. No viene en miligramos por decilitro como en la anterior, ¿no? Es el valor normal de una. Y de la otra, igual, el mismo valor se suele utilizar. Claro que depende mucho de la literatura, pero para fines prácticos, para que no sea difícil acordarse, vamos a manejar el mismo valor. ¿Ya? Entonces tenemos TGO y TGP. La idea es hacerlo más fácil, más entendible, así que por eso no les quiero complicar con más cosas, ¿no? Entonces, primero eso. Estas transaminasas, ¿de dónde provienen? Estas son enzimas que están dentro del hígado, dentro de las células hepáticas. Están dentro de los hepatocitos. Entonces, como están dentro de los hepatocitos, normalmente en el plasma hay esta escasa cantidad, hay poquito. ¿Cuándo va a haber elevación de estas transaminasas? Disminución prácticamente no hay, ¿no? Menor de 10, estoy nombrando que es de 10 a 35 el valor de referencia, pero menos de 10 nunca van a ver, o sea que disminución de transaminasas no suele existir. ¿Cómo se llama la elevación de estas transaminasas? El término que se utiliza es hipertransaminasemia, ¿no? Se puede utilizar. Pero generalmente solo se dice TGO alta o TGP alta, pero se podría decir en general, si ambas están elevadas, que hay una hipertransaminasemia, ¿no? Transaminasas muy elevadas. Ahora, ¿qué nos interesa? ¿Para qué nos interesan estas enzimas? En general las vamos a ver ambas juntas, ¿ya? Sí varían un poco, sí tienen una más especificidad por el hígado, otra puede haber en otros tejidos también, como por ejemplo en el corazón, pero para eso ya nos va a complicar un poco la vida y no quiero complicarlas. Entonces, vamos a ver que las transaminasas son enzimas que están dentro de los hepatocitos y va a haber elevación de estas transaminasas. La causa de las hipertransaminasemias va a ser principalmente necrosis o daño
daño o necrosis hepatocelular. O sea que las células del hígado, los hepatocitos, van a dañarse y eso va a hacer que estas transaminas que están dentro de los hepatocitos salgan a la circulación y empiecen a circular en toda la sangre, ¿no? Por eso se puede elevar. ¿Y qué patologías tenemos que nos puedan llevar a esta necrosis hepatocelular? Aquí es lo que hemos visto en las hiperbilirubinemias de tipo intrahepático, ¿no? Es lo mismo, o sea que va a ser, las causas suelen ser problemas intrahepáticos, o sea, daño del hígado, inflamación del hígado, necrosis del hígado. ¿Qué enfermedades hemos dicho que entraban ahí? Por ejemplo, las hepatitis. Hepatitis virales, hepatitis medicamentosas pueden llevarnos a esto. Intoxicación alcohólica, ¿no? Intoxicación alcohólica, o más todavía, necrosis del hígado por el alcohol, o sea, una hepatopatía alcohólica crónica también, ¿no? Incluso la cirrosis hepática nos puede presentar transaminasas elevadas, ¿no? Entonces, todas las causas de elevación de bilirrubina de tipo intrahepático nos pueden llevar también a elevación de las transaminasas, ¿no? Como les decía, no son las únicas causas. Hay otras posibles causas, por ejemplo, inflamaciones hasta infartos de miocardio pueden a veces elevar un poquito, inflamaciones del páncreas nos puede llevar un poco a la elevación de las transaminasas, problemas de vesícula y de vía biliar también nos puede llevar un poquito a elevación de transaminasas, pero en todos esos casos la elevación va a ser leve, no va a elevarse mucho las transaminasas, ¿no? Va a elevarse más o menos de lo que es 35, puede elevarse a 50, a 80, más o menos máximo hasta 100, hasta por ahí. Pero en estos casos la elevación de las transaminasas va a ser muy marcada. Va a elevarse demasiado, va a haber una elevación de más o menos 500, ¿no? Mayor a 500 unidades por litro, ¿no? Entonces, en estos casos hay una marcada elevación de todo esto, de todas estas transaminasas, entonces vamos a pensar en daño o necrosis intrahepática. Cuando se elevan poquito es inespecífico, pero cuando se elevan mucho estamos pensando en un problema intrahepático, ¿no? Eso sobre las transaminasas, que son un poquito más sencillas y nos indican ese problema. Sigamos con otra. Voy a guardar esta pizarrita y lo que voy a hacer es borrar esto. ¿Dónde está? Voy a dejar transaminasas ahí y voy a borrar el resto. Y vámonos con el otro laboratorio que es la fosfatasa alcalina. Un poquito más al medio para que no incomode, no quede muy a un lado. Y esto lo moveré, ya sé, voy a poner acá ahora mejor. Ahí las transaminasas. Perdón, para que al medio podamos trabajar tranquilo con la fosfatasa alcalina. Muy bien, entonces, la fosfatasa alcalina es otro laboratorio que nos indica mucho cómo está la parte de hígado y vías biliares, ¿no? La fosfatasa alcalina, ¿cuál es su valor de referencia? La fosfatasa alcalina tiene mucho que ver con la edad, depende de la edad, su valor normal. ¿Por qué? Porque la fosfatasa alcalina no solo se produce a nivel de hígado y vías biliares, ¿no? La fosfatasa alcalina es una enzima que también es producida en hueso, por ejemplo, en mujer embarazada, en la placenta, también se puede producir fosfatasa alcalina. En otros tejidos también hay una leve producción. Entonces, no es un laboratorio, una sustancia específica del hígado, ¿ya? Hay subtipos de fosfatasa alcalina. Uno de esos subtipos sí es más específico de la parte hepatobiliar.
pero normalmente no se cuantifica los subtipos. Normalmente cuando pedimos de laboratorio, solo nos dice fosfatasa alcalina en general y punto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber interpretar. Entonces el valor normal en adultos, depende un poco de la literatura y del laboratorio, pero generalmente se utiliza como valor que sea menor a 200, ¿ya? Unidades por litro. Generalmente. Hay algunos que tienen un poquito mayor el valor, ¿no? Depende del laboratorio, de la literatura. Algunos dicen hasta 350. Incluso creo que he visto algunos que dicen hasta 400, pero más de 400 casi nadie dice que es lo normal, ¿no? Ningún laboratorio que me acuerde, por lo menos, decía que era normal. Entonces, este es su valor de referencia. No hay un término para decir que está elevada, fosfatasa alcalina elevada, se podría decir hiperfosfatasemia alcalina, más o menos, pero no se utiliza eso en la práctica. ¿Y qué nos indica esta fosfatasa alcalina? Nos indica que el paciente posiblemente tenga un problema, más que en el hígado, que hemos visto en las transaminasas, eran los hepatocitos los que estaban dañados. La fosfatasa alcalina se encuentra más en los conductillos biliares, en las ramificaciones de la vía biliar que entra en el hígado, en la parte de la vía biliar intrahepática, o en lo que se conoce como el árbol biliar. Ahí en esos conductillos se produce la fosfatasa alcalina, y cuando están inflamados o dañados esos conductos biliares principalmente, va a elevarse, ¿no? Entonces, en adultos este valor es normal. En niños este valor va a ser mayor, ¿ya? ¿Por qué? Porque otro subtipo de fosfatasa alcalina se produce a nivel de hueso cuando se está formando hueso, cuando está creciendo el hueso. Entonces, es por eso que de los niños ese valor está bajo, y de los niños sí se considera más, incluso hasta 300, 350, 400, incluso 600, puede ser factible que en los niños se encuentren, ¿no? En adultos también puede estar elevado por otras causas, porque el hueso también puede estar formándose en adultos, pero cuando el paciente, por ejemplo, presente fracturas. Entonces, aquí hacia un lado vamos a sacar hueso. También se produce esta fosfatasa alcalina porque los traumatólogos a veces también les interesa esto. Y en hueso se va a producir cuando hay en fracturas óseas. Fracturas óseas, ¿no? Entonces, eso tienen que considerar para no confundirse de que un paciente pueda tener transaminasas elevadas y que crean que sí o sí es un problema a nivel de vías biliares o hígado. Puede ser que el paciente tenga una fractura y que por eso esté su fosfatasa alcalina elevada. ¿Bien? Entonces, eso tenemos que descartar. Su valor normal, como hemos dicho, menor o igual a 200. ¿Y en qué patología se va a elevar? Primero hemos dicho que se encuentra cuando hay daño de conductillos biliares, ¿no? Entonces, de las vías biliares, tanto sobre todo intrahepáticas, pero si hay problema intrahepático, también probablemente haya extrahepático, ¿no? Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Daño de conductillos biliares. Entonces, las patologías que se van a presentar con elevación de fosfatasa alcalina van a ser, por ejemplo, obstrucciones de la vía biliar, ¿no? Las obstrucciones de la vía biliar, por cálculos, tumores, todo lo que hemos visto, nos puede llevar a elevación de fosfatasa alcalina. Otro, inflamación de la vía biliar, y eso se conoce como colangitis. Las colangitis también nos pueden llevar a inflamación de los conductillos intrabiliares, intrahepáticos biliares. Entonces, una colangitis, que es una infección, generalmente es bacteriana, del colédoco, que suben bacterias hasta el colédoco y se forma pus ahí en el colédoco. Esa es una colangitis. Nos puede llevar a elevación de fosfatasa alcalina. Otras causas, tumores, sobre todo en el hígado,
nos puede dar elevación de fosfatasa alcalina. E incluso cuando se eleva solo la fosfatasa alcalina mucho y las otras no, las bilirrubinas no mucho y transaminasas tampoco mucho, es muy posible que se trate de un tumor hepático que tenga ese paciente, ¿no? Y la elevación de fosfatasa alcalina en este caso va a ser exagerada, ¿no? Mayor de 1000 generalmente, una fosfatasa de 1000, 1200, 1500. Bilirrubinas normales o casi normales y transaminasas normales o casi normales nos hace pensar en un posible tumor hepático. ¿Bien? Entonces, bueno, todos son patologías, principalmente patologías de la vía biliar. No, obstrucción, inflamación o lo que sea, pero patologías de la vía biliar es lo que más nos lleva a elevación de la fosfatasa alcalina. Entonces, con las elevaciones de bilirrubinas, ¿con cuál de los tres patrones tenía algo en común esta elevación de la fosfatasa alcalina? En cuál había daño de vía biliar, obstrucción de vía biliar de las tres hiperbilirrubinemias, en la hiperbilirrubinemia de tipo posthepática. O sea, en los problemas posthepáticos va a haber también fosfatasa alcalina elevada en este caso, ¿no? Entonces, eso tienen en común. Entonces, cuando ustedes pidan estos laboratorios, normalmente yo les sugiero encarecidamente que siempre pidan estos tres juntos, ¿no? Pidan bilirrubinas, ¿dónde están? Bilirrubinas, pidan fosfatasa alcalina y pidan transaminasa. Siempre a los pacientes, a todos los pacientes que quieran saber uno de estos datos, pídanle los tres juntos. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar, si vemos los tres juntos, nos ayuda mucho para saber el diagnóstico. ¿Por qué les encargo esto? Porque muchos médicos, por ejemplo, en el hospital, donde trabajo, lo ve a veces primero otro especialista o un médico internista, un emergenciólogo al paciente, y lo ve histérico y solo le pide bilirrubinas. Me ayuda a saber las bilirrubinas, pero me ayuda más todavía a saber si fosfatasa alcalina también está elevada y transaminasas también están elevadas, para ver qué tan complicado está, ¿ya? A otros solo piden a veces transaminasa, creen que es un problema de una hepatitis o una intoxicación alcohólica y solo piden transaminasas y se olvidan pedir bilirrubinas y se olvidan fosfatasa. Entonces yo les sugiero que siempre, yo hago eso, siempre pido las tres, siempre las tres, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si tienen un paciente que viene con un problema, está histérico, ¿ya? Está histérico, y tiene bilirrubinas elevadas con predominio de la directa y tiene la fosfatasa alcalina elevada, pero también está fracturado, también tiene una fractura. Entonces, no sabemos si su fosfatasa alcalina está elevada por el problema biliar o por el problema de la fractura. Entonces, de ahí es que se utiliza otro laboratorio de apoyo, que es, por eso voy a sacarlo de aquí hacia un lado, la GGT. Como son tres letras, se parecen a las transaminasas, pero no es una de las transaminasas, ¿ya? Este es otro laboratorio que en realidad se llama, ¿cómo es? GGT. Gamma glutamil transpeptidasa. Es una transpeptidasa, no una transaminasa, ¿no? Entonces, gamma glutamil transpeptidasa. Entonces, es una enzima que se secreta también en el hígado y sobre todo a nivel de conductillos biliares, ¿ya? Y por eso nos sirve de apoyo a la fosfatasa alcalina, porque también se va a elevar en estos casos de acá, ¿ya? Es también por daño hepático biliar que se puede elevar, pero nos sirve para confirmar si esta fosfatasa alcalina elevada está causada por este problema o por otros problemas, por ejemplo, huesos, fracturas óseas o, como hemos dicho, incluso otra posible elevación de fosfatasa alcalina es en embarazadas, ¿no? Entonces, esas son causas extras que pueden elevar, ¿no? Embarazo, sobre todo la placenta, puede producir fosfatasa alcalina. Entonces, para
confirmar que nuestro problema es este de acá, que nuestro problema es una obstrucción de la vía biliar o es una colangitis, algún problema acá, y si estamos ante dudas con esa fosfatasa alcalina, es mejor pedirle la GGT, ¿no? Entonces pedimos GGT, o por último, si es un niño pequeño, el niño va a tener la fosfatasa más elevada, entonces creemos que es un problema de vías biliares, le vamos a pedir la GGT, ¿ya? ¿Cuánto es su valor normal? Es menor a 40 unidades por litro. Entonces ese es su valor de referencia. Si está menor a esto, está bien. Si está mayor a esto, posiblemente tenga alguno de estos problemas de alguna de estas patologías. ¿Ya? Eso sobre la fosfatasa alcalina. ¿Alguna duda de las transaminasas o fosfatasa alcalina hasta acá? ¿Nadie? ¿Están vivos todavía? ¿Están por ahí? Sí, tranquilo. Bien, gracias, querido. Sí, doctor. Sí. Me abandonaron, gracias. Entonces, eso es generalmente lo del perfil hepático, ¿ya? Lo que se suele ver. Ahora, les voy a encargar, les sugiero que se hagan una tablita de esto para que se ubiquen bien, como hemos hecho en las clases cuando hemos pasado, si hemos pasado con ustedes, como solíamos hacer, ¿no? Entonces, para diferenciar cómo son los problemas prehepáticos, los intrahepáticos, voy a hacer en otro mejor, aquí, intrahepáticos, intra, y en otro los posthepáticos, ¿no? Entonces les sugiero así, que hagan una tablita de este tipo y los separen ahí los tres y puedan, ahí lo dividimos, y después veamos cómo está en cada uno de los laboratorios, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a poner bilirrubina indirecta, bilirrubina directa, bilirrubina total. Aquí las transaminasas. Aquí la fosfatasa alcalina y la GGT. Así se los voy a anotar. Entonces, bilirrubina indirecta. Bilirrubina directa. Bilirrubina total. Luego las transaminasas. La fosfatasa alcalina, y por último la GGT, ¿dónde está? GGT, ¿no? Entonces, así pueden hacer un cuadrito y ustedes ponen, ¿no? Digamos, en los prehepáticos la bilirrubina indirecta está elevada, la bilirrubina directa suele estar normal, la bilirrubina total también elevada, y ahí van viendo cómo se van alterando cada una de estas, ¿no? Quiero hacerles una aclaración por si acaso, sobre todo en los problemas posthepáticos. Estos posthepáticos hay una cosa que tengo que explicarles extra, ¿no? En los posthepáticos hemos dicho que sobre todo la bilirrubina directa es la que se eleva, ¿no? Eso nos interesa. Pero quiero aclararles que cuando hay un problema posthepático, cuando el hígado, vamos a compartirles la pantalla de acá. Acuérdense, si el problema está aquí en la vía biliar, ¿dónde está perfecto. Si el problema está acá en la vía biliar y es un problema que está durando muchos días, esta obstrucción de la vía biliar va a ir ocasionando que en forma retrógrada, o sea, en forma ascendente, se vaya afectando cada vez más y más la vía biliar hasta que vaya a afectar también al hígado, ¿ya? Entonces, ese problema que era posthepático, porque aquí se quedó una piedra, se va a convertir en un problema intrahepático también, ¿no? Primero va a ser solo posthepático y después se va a convertir posthepático más intrahepático, ¿ya? Entonces, volvemos a mi pizarra. En esos problemas posthepáticos de larga duración, por ejemplo, tengo un paciente con un tumor de cabeza de páncreas, en un inicio se va a elevar solo la directa y la total, como hemos dicho, total. La indirecta en un inicio va a estar normal, en un inicio, pero posteriormente
a medida que va pasando el tiempo, va a empezar a elevarse la bilirrubina indirecta también por el daño intrahepático que está produciendo. Y hemos dicho que las transaminasas se daban por daño de hepatocitos, ¿no? En los problemas posthepáticos en sí no hay tanto daño de hepatocitos, o sea, normalmente las transaminasas en problemas posthepáticos estarían normales, pero en estos casos, en el caso que hemos supuesto que sea un tumor de cabeza de páncreas que dure mucho tiempo la obstrucción, el problema posthepático, también van a empezar a elevarse, ¿no? Entonces, eso quiero que consideren en estos casos posthepáticos, porque muchas veces nos llegan así los pacientes. Uno está sospechando que el paciente está histérico, nos dice, yo tenía problemas de piedras en la vesícula y justo ayer me comí un chancho y me empezó a doler mucho y me teñí de amarillo. Entonces puede ser que una piedrita haya salido de la vesícula y se haya ido a la vía biliar, nos esté dando un problema posthepático, pero ese paciente no es solo de ayer que pasó eso, ¿no? Sino dice que eso le pasó, comió ese chancho hace 2 semanas. Entonces, 2 semanas ya es un tiempo mucho más prolongado para una obstrucción de la vía biliar y ese paciente probablemente ya vaya a tener también elevación de la bilirrubina indirecta y también elevación de las transaminasas, ¿no? Porque ya se está convirtiendo ese problema posthepático, se está convirtiendo en un problema también intrahepático, ¿ya? Entonces, esa aclaración quería hacer. El resto, aquí, háganlo ustedes para su examen, para ubicarse bien, para no tener dudas ni preguntas, ¿no? Entonces, ya se fijan, cuando se eleva aquí en el prepa, Doctor, alcalina, lo mismo, ¿no? ¿Alguien quiere hablar? ¿Una pregunta? yo, Isabela, querido. doutor, eu não compreendi muito bem esse RT que habla que o valor é bajo de 40. ¿De la GGT? Isso. Ya, muy bien. Bien por aclarar. La GGT es un laboratorio de apoyo para la fosfatasa alcalina. ¿Por qué? Porque hemos visto que la fosfatasa alcalina nos interesa dentro del perfil hepático para ver estas patologías, ¿no? Cuando haya daño de los mononucleos biliares. Pero estamos diciendo que la fosfatasa alcalina también en otras patologías que no tienen nada que ver con el hígado y las vías biliares pueden elevarse. Entonces, cuando queremos saber si el problema es otras o si el problema es hígado, ahí nos sirve la GGT. Puede ser que la fosfatasa alcalina esté elevada, esté en 500, por ejemplo, pero no sabemos cuál de estos es el causante de esa elevación de 500. En ese caso le pedimos la GGT. Si la GGT nos sale normal, nos sale en 35, 20, cualquier valor menor a 40, estas van a ser las causantes de la elevación de la fosfatasa alcalina. Entonces, el paciente no va a tener ninguna de estas patologías. Si la GGT nos sale elevada, 50, 60, 100, elevación de la GGT y elevación de fosfatasa alcalina, en ese caso, estos van a ser los causantes de esa elevación. Y ahí descartamos ya estas otras causas de elevación de fosfatasa alcalina. Ahora sí, ¿me entendiste mejor, Isabela? Ya, Sí. muy bien. Gracias. De nada, querido. ¿Alguna otra duda? ¿Nada más? Muy bien. Muy bien, chicos. Terminemos de una vez. Continuamos con esto. Vamos a ver la última parte que nos quedaba, que eran las enzimas pancreáticas, ¿no? Entonces, seguro van a ir conectándose los demás, así que vamos adelantándonos para terminar rápido. Entonces, enzimas pancreáticas es lo que nos toca. Pancreáticas, ahora sí. Sobre esto, ¿qué queremos ver? Sobre las enzimas pancreáticas. Estas, vamos a ver dos principalmente, las dos más utilizadas, más frecuentes, que nos ayudan a determinar cuando el páncreas está inflamado, ¿ya? Cuando hay pancreatitis. Esa es la utilidad principal de estas que vamos a ver, de estas dos, ¿no? Una es la amilasa. Y la otra que vamos a ver es la lipasa. Lipasa, ya. Quiero aclarar una cosa también del anterior tema, de lo que hemos visto hace rato y lo que estamos viendo ahorita. Todos estos son laboratorios en sangre que estamos viendo de momento, ¿ya? La amilasa, lipasa, bilirrubinas, transaminadas, todo es en muestra de sangre. Por más que estemos hablando
de secreciones digestivas, de secreción de bilis, secreción de jugo pancreático, no se toman la muestra en esos líquidos, sino de sangre, ¿ya? E incluso algunos se podría tomar incluso una muestra en orina. Por ejemplo, la amilasa, se puede tomar amilasa en sangre, pero también se puede tomar amilasa en orina, que incluso dura más tiempo, porque vamos a ver cuánto dura la amilasa en sangre, que es poco tiempo en caso de inflamación, pero dura un poquito más en la orina, entonces también nos podría servir. Pero en ese caso vamos a aclarar que lo que estamos hablando ahorita es en sangre. Vamos a hablar de la amilasemia, o sea, cantidad de amilasa en sangre, y de la lipasemia, lipasa en sangre también, ¿ya? Entonces, primero empecemos con la amilasa sanguínea, amilasa plasmática. Su valor normal varía igual de la literatura, pero más o menos se suele decir que es de 60 a 120 unidades por litro. ¿Ya? Entonces, es el valor de referencia de la amilasa. Después vamos a hablar de la lipasa. Lo dejaré de un lado por un momento, ¿no? Entonces, primero esto. Cuando está menor a esto, es muy raro. La disminución de esta amilasa solo podría haber en caso de que el paciente haya tenido eliminado, o sea, se le haya sacado el páncreas o se le haya necrosado el páncreas, ¿no? Cuando, digamos, tuvo una pancreatitis muy grave con destrucción de casi todo el tejido pancreático, ahí va a tener amilasa menor de ese valor normal. O si por algún tumor, cáncer o algo se le tuvo que sacar el páncreas, en ese caso también la amilasa va a ser menor, ¿no? Y como son sustancias muy poco probables, muy raras, no vamos a considerar mucho la disminución de este valor, ¿ya? Lo que más nos va a interesar es la elevación de la amilasa y cómo se denomina esa elevación, ¿no? Entonces, cuando está elevada la amilasa, el término que se utiliza es hiperamilasemia, porque estamos viendo en la sangre, ¿no? Si estuviésemos midiendo en la orina, se llamaría hiperamilasuria, por si acaso, ¿no? Pero aquí estamos viendo en la sangre, más que todo. Entonces, eso para comenzar. Ya, entonces, ¿la amilasa qué es? La amilasa es una enzima que el páncreas exocrino secreta para ayudar a digerir los carbohidratos que entran en la dieta, ¿no? Llegan algunos carbohidratos al intestino delgado, al duodeno, y ahí el jugo pancreático secreta. Su jugo pancreático sale por la papila de Vater, por el conducto de Wirsung, pasa hasta la papila de Vater y ahí se secreta y se mezcla con los alimentos. Y ahí se van a activar estas enzimas y van a empezar a digerir los alimentos, ¿no? Entonces, desde ahí, esa es la función normal de la amilasa, fisiológica de la amilasa, ¿ya? Y cuando está en esas concentraciones de entre 60 y 120, quiere decir que esa amilasa está en cantidad normal y no está sobrepasando al páncreas, por así decirlo, ¿no? ¿Qué puede pasar para que la amilasa aumente? Cuando hay hiperamilasemia. ¿Qué causas de hiperamilasemia hay? Vamos a separarla en dos causas. Causas pancreáticas, que es lo que más nos interesa, y causas no pancreáticas, ¿ya? Extrapancreáticas o no pancreáticas y causas pancreáticas, que sí es la que nos interesa. ¿Ya? Entonces, la amilasa es una enzima del páncreas, como hemos dicho, ¿no? Pero no es una enzima específica del páncreas, porque hay otros órganos, por ejemplo, las glándulas salivales, la parótida, secreta la tialina, que es otro tipo de amilasa, es una amilasa salival, ¿no? Entonces, pero está mal escrito acá, voy a corregir, pancreáticas. Ahora sí. Entonces, hay otras secreciones de amilasas, por lo tanto, no es específico del páncreas que salga esta amilasa, ¿ya? Entonces, dentro de las causas extrapancreáticas para aumento de la amilasa, tenemos varias patologías. Por ejemplo, una parotiditis, una inflamación de las parótidas. Luego, problemas a nivel de estómago, enfermedad ulceropéptica, por ejemplo, ¿no? Ulceropéptica.
péptica, o sea, cuando se forman úlceras en el estómago, gastritis, hasta se puede perforar el estómago, la perforación de una úlcera gástrica o duodenal nos puede llevar a elevación de la amilasa. Otras patologías incluso de órganos ginecológicos, como por ejemplo quistes de ovario, torsión de quiste de ovario, salpingitis, inflamación de la trompa, todo puede llevarnos a una leve elevación de amilasa. Ginecológicas, patologías ginecológicas y otros, ¿no? Tenemos otras causas de elevación de la amilasa. Ahora, esta elevación de la amilasa en estas patologías suele ser una elevación no tan marcada. Es una elevación, pero de poca cantidad de elevación, o sea, no se eleva mucho, ¿no? Mientras que cuando es elevación de la amilasa de causa pancreática, hay que considerar que para considerar que el páncreas esté inflamado y eso nos esté llevando a amilasa elevada, tiene que estar muy, muy, muy elevada su amilasa. ¿Cuánto? Tiene que estar 3 veces por encima del valor de referencia, ¿no? Entonces, para que esté 3 veces por encima del valor de referencia, ¿cuánto tendría que estar su amilasa? Entonces, si hemos dicho que hasta 120 es el valor de referencia, tiene que ser mayor a 120 por 3, más o menos sale 360, ¿no? Entonces, incluso mayor de 350 o de 400 es que se considera recién para una posible pancreatitis, una inflamación pancreática, ¿no? Una causa pancreática de hiperamilasemia. Entonces, eso es algo que tenemos que considerar, que para decir que el páncreas está inflamado tiene que estar muy elevado, ¿no? Si no está tan elevado, hay 2 posibilidades. Si, digamos, está menor de ese 350 o 360, que más o menos sería, puede ser que sean estas las causas, cuando es menor de, aquí voy a anotarlo para que nos entendamos, menor de 350 unidades por litro. Entonces, ahí. Para que esté, entonces, como les decía, si está menor a 350, pueden ser las otras causas. Si está mayor a 350, es el páncreas, ¿no? Ahora, pero puede ser también el páncreas, incluso cuando está con un valor un poquito menor, pero ¿en qué situación? Cuando pasó más tiempo del esperado, porque esto, para que digamos que es por el páncreas, la elevación de la amilasa, además de que tiene que ser 3 veces por encima del valor normal, este valor solo se mantiene por las primeras hasta 72 horas. 72 horas, o sea, más o menos por unos 3 días del inicio del cuadro de la inflamación del páncreas, de la pancreatitis, se va a elevar, así por ese valor, ¿no? Entonces, voy a poner un poquito más abajo. Aquí voy a aclarar que las causas pancreáticas es una pancreatitis y es una pancreatitis aguda. Y para decir que hay una pancreatitis aguda, tiene que estar 3 veces por valor de la enzima y solo se va a elevar por las primeras 72 horas generalmente. ¿Qué pasa si nuestro paciente tiene una pancreatitis, digamos, le duele el abdomen, está con molestias, en la tomografía vemos que el páncreas está inflamado, pero llegó al hospital al 5.º día, al 7.º día, se estuvo aguantando con automedicación en la casa, pero ya no aguantó más el dolor y las molestias y vino al 5.º día. En ese caso, si le tomamos la amilasa en sangre, el valor no nos va a salir tan elevado. El valor ya no va a salir 350, probablemente esté elevado, pero esté un poquito elevado, va a estar en 200, en 250, un valor que es mayor al valor de referencia, pero menor a este valor que estamos indicando, ¿no? Entonces, si pasó más de esas 72 horas, puede haber bajado. Incluso podría haber bajado a valores normales, tal vez pueda haber llegado a un valor entre 60 y 120. Entonces,
ahí nos deja muchas dudas si el paciente tiene pancreatitis o si no tiene pancreatitis aguda, ¿no? Lógicamente, porque estamos diciendo que tendría que estar elevado mucho, pero si no está tan elevado, ¿por qué es el problema si parece que tiene pancreatitis? Entonces, es por eso que ahí nos ayudaría la amilasa en orina, por ejemplo, que se mantiene más tiempo elevada. Podrían cuantificar la amilasuria. Y si ahí vemos que está muy elevada la amilasuria, podemos confirmar la pancreatitis. Pero en lugar de eso, tenemos otro laboratorio que es un poquito más confiable, que es la lipasa, ¿no? Que es el otro del que íbamos a hablar. La lipasa, ¿qué es? Es otra enzima que también secreta el páncreas, pero esta no sirve para degradar los carbohidratos como la amilasa, sino esta, como dice el nombre, sirve para degradar los lípidos. Entonces, para degradar los lípidos es la lipasa, y esta lipasa lo bueno es que es mucho más específica, ¿ya? Entonces, la lipasa, como les digo, como es específica, nos permite evaluar solo el páncreas cuando está elevado, ¿ya? ¿Cuál es el valor de referencia de la lipasa? De la lipasa, su valor de referencia es un poquito menor, suele ser de 9 hasta 20, suele decir la literatura, ¿no? Igual, unidades por litro. Entonces, ese es nuestro valor de referencia. Varía mucho este valor, por si acaso. Este sí varía de literatura a literatura y varía también del laboratorio. Algunos laboratorios hasta 50, hasta 90, a veces lo consideran normal. Pero preferible tener así un valor de referencia bajito para nuestros exámenes, porque la elevación es más rara, ¿no? Solo en problemas pancreáticos suele elevarse. Entonces, este es el valor de referencia. ¿Qué decimos si está elevada esa lipasa? ¿Cómo se denomina? Se llama hiperlipasemia. Hiperlipasemia, porque estamos evaluando en la sangre, acuérdense, lipasemia por eso. ¿Ya? Entonces, disminución de la lipasa también es muy rara, como hemos visto de la amilasa. Cuando no hay páncreas, recién puede disminuir la lipasa, ¿no? Por eso no la consideramos, no nos interesa mucho. Eso no. Luego, ¿qué causas de aumento de la lipasa tenemos? Y de esto, por suerte, solo hay causas pancreáticas, ¿no? ¿Y cuáles son las causas pancreáticas para la elevación de la lipasa? Tenemos la pancreatitis aguda. Pancreatitis, ahora sí, aguda. Y también tenemos la pancreatitis crónica. ¿Ya? Eso es la diferencia con la amilasa. En la amilasa, solo la pancreatitis aguda se puede diagnosticar. La pancreatitis crónica no nos va a dar una elevación muy marcada de la amilasa, ¿ya? Entonces, por eso pancreatitis aguda para hiperamilasemia. Si, digamos, el paciente tiene una pancreatitis crónica por consumo de alcohol, su amilasa puede estar menor de este valor, puede estar como en estas patologías, o puede estar incluso normal. Por eso no nos sirve mucho para esas pancreatitis crónicas la amilasa. La lipasa, a diferencia de la amilasa, sí es específica. ¿Por qué? Porque solo el páncreas la va a... No sé qué pasó. Ahora sí. Solo el páncreas la va a elevar. Solo que me falte ahí una letra. Ese es el problema. Pancreáticas. Ahora sí. Ahora quedó bien. Entonces, solo el páncreas va a elevar la lipasa, pero puede ser tanto un problema agudo como crónico. Y así como eleva enfermedades crónicas de largo tiempo, no hay este tiempo de 72 horas para que empiece a disminuir, ¿no? Entonces, si el paciente tuvo su pancreatitis tiene su pancreatitis y viene, como en el caso que hemos supuesto, después de 5 días a la emergencia para que lo veamos, aunque haya pasado mucho tiempo, esos 5 o 7 días, si le pedimos la lipasa, en ese caso igual esa lipasa se va a mantener elevada.
¿ya? Entonces, eso es lo bueno de la lipasa, es específica, no necesita que esté mucho por encima. Obviamente que si está 3 veces por encima del valor, es más confiable, más seguro que sea pancreatitis, porque van a ver algunos libros también piden que la lipasa esté elevada más de 3 veces. Pero van a ver que la lipasa, al ser tan específica, no hay estas otras patologías. Entonces, por más que no esté tan elevada, que esté en 30, 50, por encima de este valor normal, ya podemos decir que tiene pancreatitis aguda o crónica, ¿no? Más aguda mientras mayor esté el valor, ¿no? Si digamos está en 100, 200, muy elevada la lipasa, a veces 500, puede llegar mucho más, incluso, vamos a pensar más que es un problema agudo. Mientras que si está elevada, pero no tanto, más vamos a pensar en un problema crónico, ¿no? Entonces, eso es para diagnosticar las pancreatitis. Eso era lo que me faltaba, que era cortito, que quería que vean sobre las enzimas pancreáticas y cómo se diagnostican las pancreatitis agudas. ¿Entendieron esta parte sobre la amilasa y la lipasa? ¿Alguna duda que les quede? ¿Algún ejemplo que quisieran, por si acaso, que hagamos o algo así? ¿Nadie? Nada, por lo visto no, no hay dudas. Edmar, ¿algún comentario? Te escuché hablar. Não, porque o senhor deve dar em lamilasa algumas causas extra pancreáticas, não? Claro, sí. Hay de la amilasa, sí hay extrapancreáticas. De la lipasa, Não, e a lipasa, por exemplo, pode ter aumento em la colecistite, não? en la colecistitis no necesariamente, ¿no? En la colecistitis, cuando la colecistitis, pues, o sea, colecistitis, ¿qué quiere decir? Inflamación de la vesícula biliar. Cuando el paciente tiene solo colecistitis, es muy poco probable, generalmente no se eleva ni la amilasa ni la lipasa, ¿no? Van a estar normales generalmente. Incluso la amilasa, si quieren, podría aumentarse un poquito y estar, pero dentro de estas patologías que hemos dicho que no eleva mucho, ¿no? Podría entrar, elevarse mínima la cantidad, en lugar de 120 podría estar en 130, 150, en una colecistitis aguda y ser una causa extrapancreática, pero es poco probable. En la lipasa, en las colecistitis agudas, normalmente no se va a elevar. ¿Cuándo se podría elevar la lipasa si el paciente tiene colecistitis agudas? Cuando el paciente tiene colecistitis agudas más pancreatitis, cuando tiene ambas. Si tiene ambas, sí va a haber aumento de la lipasa, ¿no? Si el paciente, digamos, tiene inflamación de la vesícula, está gruesa la pared de la vesícula, tiene su piedra en la vesícula, y justo por la inflamación hizo que una piedrita salga de la vesícula y vaya hasta la papila de Vater y haga que se haya inflamado el páncreas. En ese caso, que tiene colecistitis más pancreatitis, sí van a elevarse ambas, ¿no? Y es que esto es algo muy frecuente que ocurre, por ejemplo, ¿no? Muchos pacientes llegan con su colecistitis, es lo que primero diagnosticamos porque es más fácil diagnosticar hasta clínicamente con su signo de Murphy, le palpamos hipocondrio derecho y vemos que tiene signo Murphy y decimos colecistitis aguda. Pero al paciente... sí, pero al paciente le hacemos laboratorios y vemos lipasa elevada, sospechamos que es el páncreas también, entonces ahí le pedimos una tomografía de abdomen y vemos que no solo la vesícula está inflamada, sino que también el páncreas está inflamado. Entonces, por eso van a estar elevadas también con su colecistitis, por la pancreatitis y la lipasa. ¿Qué más me decías? Por eso tiene que alcanzar el ducto pancreático, ¿no? Exactamente, es cuando esa piedrita baja hasta el conducto hasta la papila de Vater y el conducto pancreático, el de Wilson, que llega, desemboca en el mismo lugar, entonces hace que no haya salida del jugo pancreático hacia el intestino y se activen todas estas enzimas dentro del mismo páncreas. Y es por eso la fisiología de la pancreatitis, es una autodigestión del páncreas. Como el páncreas se encarga de digerir los alimentos, lo que pasa es que sus enzimas empiezan a digerirlo a él mismo y por eso se inflama, ¿no? Muy bien. Ya, gracias, doctor. De nada, querido. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Nada más. Perfecto.